Cubrimos todos los espejos antes de dormir. Mi abuela siempre insistió en que lo hiciéramos. A pesar de lo extraño que me parecía, nunca me atreví a cuestionarla. Es por tu propio bien, Daniel, repetía cada noche mientras sus dedos se deslizaban con firmeza sobre las cortinas negras que cubrían los espejos. Los colgaba con precisión, como si estuviera realizando un ritual que no comprendía completamente, pero que de alguna manera me imponía respeto. Una vez, cuando tenía 8 años, le pregunté por qué era necesario cubrir los espejos todas las noches. Estábamos en su habitación, y ella acababa de terminar de colocar la tela sobre el espejo que tenía frente a su tocador. Me miró con esos ojos penetrantes, que parecían ver más allá de mí, y me respondió con calma, como si no fuera la primera vez que me hacía esa pregunta. Porque los espejos no solo reflejan lo que ves, Daniel. También reflejan lo que no puedes ver. Y hay algo más detrás de ellos. Algo que no quiero que veas. Su voz tembló al final de la frase, pero no lo noté en ese momento. Solo era un niño, sin comprensión de lo que ella quería decir. ¿Qué hay detrás de ellos, abuela?, insistí, pero ella no respondió. En lugar de eso, simplemente terminó de cubrir el espejo y me tomó de la mano para llevarme a la cama. Esa noche no me atrevía a dormir. La sombra de la tela sobre el espejo parecía tener vida propia, y aunque intenté dormir, sentí que algo me observaba desde el otro lado. Algo que nunca debería haber visto. El invierno. El frío nunca entraba en la casa. Nunca. La abuela siempre decía que había algo en las paredes, algo que mantenía el calor, incluso en las noches más heladas. Recuerdo cómo el viento soplaba afuera, y cómo yo me acurrucaba bajo las mantas, sin sentir el más mínimo escalofrío. Sin embargo, esa paz se rompió en una noche en la que todo cambió. Había ido a la cocina a por un poco de agua. Era tarde, ya casi medianoche. El pasillo estaba sumido en la penumbra, y cuando pasé junto al espejo cubierto en la pared de la cocina, algo me detuvo en seco. La tela negra que lo cubría, normalmente ajustada y tranquila, ahora se movía suavemente. Como si una corriente de aire la hubiera empujado. Pero no había viento. Me acerqué, atraído por una sensación extraña. Un frío inesperado emanaba del espejo, tan fuerte que sentí como me calaba hasta los huesos. Algo en mi estómago se retorció. Me incliné hacia la tela, sin saber por qué, y entonces lo escuché. Un susurro. Bajo, casi imperceptible, pero claro. Daniel, la voz era suave, pero perfectamente clara. No era la de la abuela. No era ninguna voz que conociera. Mi respiración se aceleró. Miré alrededor, buscando alguna señal de que alguien estuviera allí. Pero estaba solo. De repente, el espejo dejó de ser solo un objeto inanimado y se convirtió en algo más. Un portal. Algo al que no debía acercarme. Mi mano temblaba cuando intenté apartarme, pero mi cuerpo no respondió. Era como si algo me hubiera atrapado, como si el espejo me estuviera llamando. La brisa que antes no estaba, ahora parecía helada, y me costaba respirar. Algo del otro lado quería que me acercara. Algo quería que cruzara. Daniel, ¿te ha costado encontrar agua? La voz de la abuela me cortó el hilo de pensamientos, y salté atrás, aterrorizado. Me giré rápidamente, el corazón martillando en mi pecho, y vi a la abuela en el umbral de la cocina, mirándome con una expresión que no podía leer. Me apresuré a salir de la cocina, pero no pude dejar de sentir esa presencia fría en mi espalda. Como si alguien me estuviera observando. La primavera. El clima había cambiado. La lluvia golpeteaba el techo con furia, y me encontraba cubriendo los espejos nuevamente. Todo en la casa parecía estar cambiando, de alguna forma sutil, pero palpable. La abuela me miraba con una mezcla de preocupación y determinación, como si supiera que el tiempo se estaba agotando. Extraño el sol, le dije una tarde mientras ayudaba a cubrir el gran espejo en el pasillo. La luz que se filtraba desde las rendijas de las ventanas apenas lograba iluminar la casa. Era una primavera extraña. Todo estaba mojado, frío, y yo sentía que algo se estaba acercando. La abuela suspiró y asintió lentamente, pero sus ojos nunca dejaron de mirar el espejo.
La lluvia se detendrá pronto, dijo, sin mucha convicción. Pero el sol no volverá. No entiendo, abuela, respondí, sin atreverme a mirar hacia el espejo. El gran espejo tallado con vides, barcos y criaturas extrañas siempre me había fascinado, pero esa tarde sentía un temor inexplicable cada vez que lo veía. No podía dejar de pensar en las palabras de la abuela, en su insistencia con los espejos. Quédate aquí, Daniel. No te muevas. Ella dijo esto con tanta firmeza que me quedé paralizado. Sabía que algo no estaba bien, algo mucho más grande que yo. No miré el espejo. No quería mirar. Pero había algo en el aire, algo que me hacía sentir que algo estaba cambiando. Como si una grieta se estuviera formando entre los dos mundos, entre el mundo en el que yo vivía y el otro, el que estaba al otro lado de los espejos. Y entonces, lo vi. Un destello. Un reflejo fugaz en el espejo. No era mi reflejo. Era una sombra, una figura que se movió rápidamente, como si me estuviera observando. Mi corazón se detuvo por un segundo. No era la abuela. No era nadie que conociera. Era algo más. Antes de que pudiera reaccionar, la abuela volvió a mi lado. ¿Qué has visto, Daniel? Su voz era grave, casi temerosa. Yo no respondí. No podía. Solo miré la figura en el espejo, que ahora parecía desvanecerse lentamente, como si se desintegrara en el aire. El verano. El calor había llegado, pero dentro de la casa todo seguía igual. Fresco. Oscuro. La abuela estaba más débil que nunca. Dormía profundamente durante todo el día, levantándose solo para destapar los espejos. Había algo inquietante en su quietud, en la forma en que se deslizaba por la casa, como si fuera un espectro. A veces me preguntaba si aún estaba completamente allí. Una noche, mientras destapaba el espejo de mi habitación, algo ocurrió. Daniel, la voz surgió de las sombras, susurrante, y no era la de la abuela. Era una voz suave, familiar. Me giré lentamente, sin querer ver, pero ya sabía lo que encontraría. Allí, reflejada en el cristal, había una figura. Era una mujer, o al menos eso parecía. No podía verla con claridad, pero algo en su postura me resultaba extrañamente conocida. Su cabello largo y oscuro caía sobre su espalda, y cuando levantó la cabeza, sus ojos se clavaron en los míos. Yo conocía esos ojos. Eran los de alguien que había perdido hacía mucho tiempo. ¿Por qué te fuiste?, preguntó en un susurro, su voz rota, pero clara. Era mi madre. Mi madre, o al menos su reflejo. Pero algo en ella estaba equivocado, algo no estaba bien. Sus ojos, vacíos, me miraban como si me culparan. Como si estuviera atrapada al otro lado del espejo, esperando que la liberara. Pero no podía. No debía. La figura desapareció, pero su voz siguió resonando en mi mente. Te estoy esperando. Esa noche, no pude dormir. El miedo se había apoderado de mí de una forma que nunca había experimentado. Los espejos ya no eran solo objetos inofensivos. Eran puertas. Puertas hacia algo oscuro, algo antiguo, algo que no entendía. La abuela me dijo que olvidaría, que pronto todo desaparecería. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que había visto, en lo que me había dicho mi madre. La casa estaba cambiando, y yo también. Mi reflejo ya no era el mismo. Estaba viendo cosas que no debería ver, oyendo voces que no deberían existir. El miedo me consumía, pero no podía huir. Porque sabía que, cuando la abuela se fuera, yo sería el siguiente. Y los espejos me reclamarían. Esa noche, mientras me preparaba para tapar el último espejo, sentí un frío recorrer mi cuerpo. Al mirar al espejo por última vez, vi algo que no pude ignorar. La sombra que me observaba desde el otro lado del cristal, no era mía. Era él. Estaba parado frente al espejo, sintiendo el frío que se apoderaba de mis huesos, pero esta vez no me aparté. No pude. Algo en mí sabía que no había vuelta atrás. Algo me había cambiado. Era como si el reflejo no fuera solo un espejo de lo que soy, sino un reflejo de algo más profundo, algo que no comprendía. Miré más de cerca, forzando mis ojos a ver lo que estaba más allá del vidrio, como si pudiera atravesarlo. Y fue entonces cuando lo vi. El hombre en el espejo no era una sombra.
Era yo. Pero no del todo. Me vi a mí mismo, pero mi rostro estaba distorsionado. Mi piel parecía más pálida, casi transparente, y mis ojos eran más oscuros, como pozos vacíos. La figura que me observaba sonrió. Pero no era mi sonrisa. Era una sonrisa torcida, maliciosa, que no correspondía con mis pensamientos. Te has olvidado de todo, Daniel, susurró el reflejo en el vidrio, pero no era su voz. Era la mía, profunda y cavernosa, como si viniera de un lugar muy lejano. Mi corazón latió con fuerza. El terror me paralizó, pero no podía apartar la mirada. Estaba atrapado. No, no soy tú, susurré, aunque algo en mi interior sabía que ya no había ninguna distinción entre él y yo. Algo había cambiado. Si lo eres, respondió el reflejo con una calma aterradora. ¿No recuerdas? Has estado viniendo aquí todas las noches. Todos esos años. Mi mente comenzó a tambalear. ¿Qué estaba diciendo? Yo había estado viviendo en la casa de mi abuela desde que era niño, cubriendo los espejos con ella, siempre sintiendo que algo no estaba bien, algo que no podía entender. Pero ahora. Un repentino destello de recuerdos inundó mi mente, pero no eran los recuerdos que yo conocía. Eran fragmentos de una vida que nunca viví. Fragmentos de un niño pequeño en una casa, pero con otros padres, en otro lugar. En el reflejo, mi infancia se distorsionaba, se desvanecía en una niebla. El espejo me estaba mostrando una realidad alterna, una vida que no era la mía. ¿Te das cuenta ahora, Daniel?, continuó el reflejo, su tono volviéndose cada vez más áspero, el espejo no te está atrapando, te está liberando. Has estado viviendo en esta casa, cubriendo los espejos, sin saber que tú eres el reflejo. No eres el niño que pensabas ser. Tú eres la sombra de quien fuiste. Un frío indescriptible me recorrió por dentro. Estaba viendo lo que nunca había querido ver, yo no era el dueño de mi cuerpo. Yo no era la persona que pensaba ser. El reflejo sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa no era un simple gesto malicioso. Era como una puerta que se abría, una puerta que nunca quise cruzar, pero que no podía evitar. «Sabes lo que debes hacer», dijo, y su voz era ahora un eco. «Has estado esperando esto. Has estado esperando ser quien en realidad eres». La tela negra en el espejo comenzó a moverse por sí sola, como si algo estuviera empujándola desde adentro. Entonces, el reflejo levantó su mano y la extendió hacia mí. Pero no era él. Era yo. No tuve tiempo de reaccionar. La mano del reflejo atravesó el vidrio con una suavidad aterradora. No se rompió, no se agrietó. Fue como si el espejo se hubiera convertido en agua, permitiendo que su mano se estirara a través de la superficie. Y en ese momento, entendí. Yo no estaba atrapado en el espejo. Era el reflejo. Era yo quien había estado observando a la persona equivocada durante todos esos años. Mi cuerpo, la vida que había creído vivir, no era más que una prisión creada por la casa, por la abuela, por la constante manipulación de los espejos. No era yo quien veía a los otros a través de ellos. Era él, o más bien, la versión de mí que había quedado atrapada. La figura en el espejo, la que me había guiado a lo largo de los años, no era el reflejo de mi vida.